Si no, que se vuelva Esteban y grabe este. Gracias, Esteban, No me pasa pero ninguna. A mí me cuesta mucho el día acordar. No, Esteban, boludo. ¿Se fue? No sé. Para mí se fue. ¿A dónde se fue? Ah, no, si no le pagaste. Ale, ¿le ves a Esteban ahí? Este último centro, Estamos viendo horario. este último centro me esperaba ahí un Sergio Ramos, yo en la última jugada, centro a la mano del arquero. ¿Esta? Tiene que hacer esta. La que saca el arquero con la cabeza. El gol de ustedes. Pero mi llamado va a estar acá en la esquina, igual, a lo sumo. Yo lo voy a hacer 5. Igual no me saludó, claro. Amigo, ¿dónde estás? Pero acá no está Santino. Bueno, lo busco a Santino. Ahí lo busco a Santino, tranqui. No, bueno, lo busco a Santino. Un abrazo. ¿Qué pasó? No sé Santino qué va a hacer. ¿Por qué? Claro, que venga a hacerlo. Entonces creo que claro, lo voy a llamar. El loquito me dejó la cámara acá. Corte, que se sienta que lo grabe. Mentira, no lo va a grabar. Ah, sí. Amigo. Ah, estás acá. Dejate la camarita acá. Por si acaso, toma. Hacemos todo. Hiciste que lo caga pedo a Esteban, boludo. ¿Por qué lo mandaste tú en la casa? Porque va a traer guantes. No, ¿Dónde vive Esteban a todo esto? no toma el orto, tío. Ah, no vive tan cerca Esteban, es verdad. Pasando el Zafa. Corriste con esto de dura, pero Dame. Gian, ¿va a buscar eso? Amigo, pero acá es inviable grabar. El sol no se ve nada. Tiene que cruzarse. Sí. Si la comida 8 minutos que pasaste vos, más el fernet. Bien, Víctor, no se cansé, más Mateo. Tranquilo.
Perro, venite, venite. Venite cuando puedas. Venite, 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 que es una noche de fútbol extraordinaria. Venite, venite, toma un mate, venite. Sí, lo vi, lo vi. Lo vi con la foto el otro día, me di cuenta. Sí, viste la calidad. Capta más luz, tiene más calidad. Ya no tengo tantos problemas de Bien ahí. Sí. Buena compra. Igual la manía de caminar por alrededor no me la puedo sacar. Me gusta más. A mí me gusta, igual prefiero eso antes que la foto clavada en el mismo lugar, digamos. Claro, sí. Todos los muchachitos de carnal son esos. Que juegan el torneo. Ah, sí, 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 los de... Va, que Y a están, veces vienen y están todo el tiempo, sí, sí. Sí, ya los tengo. Banco, igual, está bueno. Sí, Han de estar algunos encerrados. me saludan, me hablan. Sí, 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 sí. ¡Ahí viene nada! ¡Dan! ¡Sí! ¡Mirá! ¡Ahora no! ¡Estoy! ¡Abrí! A ver si atiende el negrito. ¿Pero por qué no suena? Porque está durmiendo la siesta. Oh. A ver, vamos a llamarlo de vuelta.
¿Qué viene a las 7 o a las 8? Porque yo a las 8. A las 8 viene. Oh, Por eso. a ver a quién soñó. Hola. ¿Qué estás haciendo, negro? Oh. Pero son horas levantarse. ¿Desde qué hora estamos acá, Mati, más o menos? Casi rompe un vidrio. Ahora se fue Mati a buscar la pelotita. ¿A qué hora venís, Boneri? Y sí, está todo el día. Bonero podrías estar acá, pero preferiste estar durmiendo. Che, encima buena hora no la laburar. ¿Qué hacemos ahí? Es un quilombo eso. Problema. Hoy ganen la Delta. Che, ¿qué te iba a decir? ¿Qué onda ayer la jodita? Por lo menos aburrido. ¿Qué estaban Esteban y eso también, no? ¿Pero estaban en el mismo lugar o estaban separados? ¿Qué sacaron mesa? Ah, bueno, ¿cuánto? ¿Por qué? Ah, lo invitaron de gratis, digamos. Qué bien. ¿Qué te iba a decir? ¿Y ella se fue a Colombia? Ah, bueno, aquí lo tiene. En breve ya está acá de vuelta. ¿Y ahí? ¿Se viene la propuesta? ¿Qué? Ya estamos, negro, ya estamos en horario. Ya estamos ahora, negro. Es el momento de que se convierta en realidad. Pero no se pudo haber acabado todo así de golpe. Mati, estamos hablando acá de ella y se van a llorar, negro. No, pero tampoco para que lagrimee, negro. Está todo grabado esto encima. Está todo documentado. No. ¿Pero cuál? Oh. Nada, ¿no? Muy poquito, mi amigo. Muy poquito, mi amigo Mati. Che, Mati, ¿le preguntás a Valen si quiere venir a grabar este y le pagamos? Bueno, negro, ya después nos vamos. Vamos.
Se pasó para del otro lado. ¿Qué onda, amigo? ¿Todo tranqui? Todo tranqui. ¿Corremos con esto? Sí, seguidamente después lo ¿Qué seguimos onda, nosotros. el cargador? Sí. Vamos a ver. Cuidado. Ahí va. Amigo, gracias. Voy afuera. Cierre, cierre. ¡Diego! Acá. Vale, afuera. Dale, dale apoyo, vale. No, pues, allá. Más rápido, vale, más rápido. Más rápido. ¿Todo bien? ¿Estuviste estas semanas viniendo? Sí, estuve el domingo pasado, después. Lluvia, ¿no? Sí, yo volví para ese día, pero se suspendió. Así que arranqué este fin. Yo como estaba Sí, estaba más temprano. me tiré a venir a ver qué se podía hacer y Claro. terminaron suspendiendo. Solo Claro. pude sacar fotos en un partido, 20 minutos, y después 10 en un lado porque había... Esas son las únicas que pude hacer. Sí, qué feo. Era tanta. Sí, yo por suerte vine ya este fin. Que ayer amagó, ¿viste? Ayer, pero no llovió. Lloviznó, sí. En otro torneo y también llovinaba para... Sí, molesto. volvía. Pero bueno, dentro de todo se pudo. Claro. Pero cuando es baldazos, como caía ese... No, es horrible. ¿Y ayer estuviste en algún lado de noche? No. Yo vine temprano, vine así tipo porque hacía calor. Sí. Me caí de frío la noche. No, Se refrescó de la nada. Sí, yo a la mañana estuve... No, lo que pasa es que trabajé hasta las 7 de la tarde en Caballito. Claro. Y sí, ahí sí salí con Sí. frío. Y después sí, lo que hice es, me di una ducha y no sé, viste que yo estoy casi todo estamos parados. Claro. Yo digo, me tomé unos mates, me metí a la cama para poner una serie con los pies para arriba. Y ahí sí tuve que ponerse un acolchadito porque Sí, estaba fresco. Se puso re fresco la verdad. Sí, sí. Hoy me traje un pantalón largo por las dudas. Bueno, ayer también, yo me morí de frío. Una está linda, ¿no? Sí. Esta no, esta justo no es mía porque vine ahora de imprevisto y me clavaron acá con esta, pero ¿qué es? JBC, ¿no? ¿Sí? Puede ser. Y recién nos pasaba que cuando salía el sol pleno nos moríamos, muy fuerte. Sí. Y cuando la nube lo tapaba, muertos fríos. Literal, yo vengo de Platense y está igual, ¿eh? Estaba igual, ¿no? Porque pasaban nubes como grandes, ¿viste? Lo tapaban un rato y te cagaba de frío. Recién ahora, como este creo me gusta, por ejemplo. Sí. Igual está bueno, para trabajar, así está ideal. Sí, así está hermoso. Mira, yo tengo el buzo así arriba porque me puse el buzo y se fue la nube y me agarró. Me agarró el calor, sí. Sí, yo de a ratos me lo sacaba Sí. la camerita y te la ataba en la cintura porque No, sí. no la iba a dejar así. Rari, o sea, todo lo contrario. Muy loco.
final. Sí. Va, no sé, hasta las 11. Hasta las 11, ya Sí. de 10 a 11 el último. Sí, sí, sí. Va, a veces queda uno solo en el último turno, ¿viste? Capaz ahí o me voy yo o se va Ale. No, pero me parece que está todo completo. Ah, ¿está completo? Ah. Entonces sí, me voy a las 11. Oh. Chao, perfecto. Sí, sí, sí. Sí, porque ahí no la recuperas más. Tiene que caer muy Tiene al que lado. caer, claro, muy bien, pero... Y fui a laburar, vine acá el viernes a otro torneo para allá, y me agarraron los mosquitos y me había olvidado del ojo. Ah, Y me molestaron, así que ayer me traje y hoy también, pues se ponen bravos. no, sí, te pican, aparte te duele y te pica, ¿viste? Sí, sí, sí. Ya llega un punto donde no sabes si te está picando, si te pica el de antes, si estás paranoico. ¿Y ahora estuviste en otro torneo o...? No, no, no. Desde la 1 estuve hasta ahora. Ah, bien. Sí, porque me habían dicho las 9 para arrancar directamente a las 9 hasta ahora y después ir acá, pero dije, no, un montón. Sí, se le iba a hacer. De 9 a 11 dije, me muero. Es que ya lo hice una vez igual. Yo también primero tenía 4 horas, haciendo las 2 a las 6. Sí. Y después me preguntaron si podía quedarme. Claro. No, yo había dejado un batch que era esta de las 6, de 6 a 7, para arrancar a las 7 acá. Y bueno, sé que los chicos ahora me dijeron si lo quería hacer y bueno, estoy acá, dije. Me hago uno más acá y ya está. Che, Mati, ¿cuánto aguanta esta batería? La pusimos recién. ¿Pero cuánto aguanta? Más o menos. Está muy buena, boludo. Es que no sé, Es re práctica. hay que preguntarle a Ale. Se grabó con esta cámara, se grabó 15 horas, 16 horas. ¿Cuál es esta? 17 y 18. Grabó 17 y medio. O sea, grabó 3 partidos. 3 partidos y medio. 3 partidos y medio. Ah, bien. Eran de... Porque es re práctico, es chiquitito. Son de Gaby. entonces- Sí, el tema es que tenés que, si metes una jornada larga, tenés que tener 3 y bien cargado todos. Vale. Ah, yo tengo uno solo que me aguanta toda la jornada, Sí, bueno, pero eso está pero es gigante. ¿Se recuperó? ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Sí, es que tenía la hora, el bache este de 6 a 7. Esteban y se fue a buscar porque tenía que ir a buscarse botines porque jugaba con Santino y pegó la banda. No, pasa que ayer
Digo, hoy si terminaba por ejemplo tarde el otro torneo, venía tarde acá, ¿entendés? Al de las 6, si te lo decía. Entonces, para no arriesgar. Ayer no, ayer vine acá, boludo. Ese sí. Sí, sí. El viernes vine acá. Y bueno, sí, todos los días acá. Menos a la mañana ahora que... Ahora. Sí. No te pasa que igual tantas horas con la cámara, ¿no? A veces sí, boludo. Pero... Una jornada larga te están 5 o 6 horas. Bueno, me dijeron hoy de 9 a hoy a 11 y dije, mira, De 9 a 11. de 9 a la una vez lo hice, me mató. Y bueno, pero sacas una moneda. Sí, pero no te lo recompensa, boludo. No, O sea, mucho, es con buena sal. plata, pero demasiado, boludo. Bueno, ahora metí de 1 hasta la noche, y es bastante también. Pero ahí un poquito más. Que me hay que usar.
¿Cómo?
gana. Otro. Marco. Vamos. ¡Taco! La línea. Eso, vamos. ¡Hágalo! Llega. Atrás. ¡Ojo atrás! ¡No!
Acá. Sobre. No, está bien. Volé. Dale. Tiro. Tira afuera. Gana, pasalo, gana. Bien. Marco. Tira. ¡Vale! Julián, ahí no, boludo. Ahí no. Ganalo.
Sí, capo. Sí. ¿Cuánto grabás? ¿Todo el partido? Todo el partido. ¿Con una micro SD? Sí. ¿Qué grabas? Incluso con la micro CD me alcanza para 5 partidos también. Mía. Sí. Che, ¿y la batería? ¿Se la Y banca? mira, esta... Parece cargar... Claro, el cargador portátil. Esto no es mío, pero el que tengo yo aguanta 10 partidos, una semana completa, capaz. Impresionante, no consume nada. Nada. Una joyita. La verdad que sí. Si no tenés que andar con muchos cargadores, Te ¿viste? hago una pregunta porque soy electrónico, ¿viste? Y todo Ajá. lo que es evolución de la tecnología Claro. me interesa mucho. No, sí, está muy bueno. Y los tipos, si es Made in Japan, es porque los japoneses le están dando bola a esto, a la microelectrónica, Sí. a la robótica, las cosas son muy sofisticadas. Ya las cosas de consumo masivo no le dan bola, los Claro. televisores, todas esas cosas. Bueno, ahora... No pueden competir con los chinos, ¿viste? No, ahora vi una cámara con un trípode como de 2 metros. Sí. Es con IA. Tiene 2 lentes y te sigue la jugada sola. La pones ahí y te sigue la jugada sola. Inteligencia artificial. Sí, inteligencia artificial. O sea, eso te desayunas más de 3 palos. Claro, Ah, sí, tranquilamente. Nunca lo había visto. Lo vi en otro torneo que fui a laburar y Sigue a la pelota. tiene 2 lentes, uno de una mitad de cancha, el otro de otra, y te genera una sola imagen cuando va a hacer el video. Entonces no ves 2 fotos por separado, 2 videos. Y dentro de no mucho tiempo va a ser tridimensional. Vos lo vas a llegar a ver. Yo no sé, pero seguro va a ser. Y mira, por cómo están avanzando las cosas, y a este se le está quedando sin batería. Voy a ponerlo en el mío. Muy chiquito. Sí, este es el mío. Pero bueno, es más grande. ¿Vas a tener que esperar que corte para cambiarle el cargador? No, ahí ya está. Porque Sí, tiene sí. una batería interna que igual. Sí, es la que aguanta un poco más. Bueno, viejo, te felicito. No, muchas gracias. Camarógrafo. Pensá que cuando yo empecé a laburar, las cámaras de televisión de Canal 7, ¿sabés lo que eran? Gigantes. De ATC, eran una cosa así. Chao, que ande bien.